Hola viajeros, hoy les traigo la nueva rutina diaria, ya que con la llegada de Solistia hay algunas nuevas tareas adicionales que puedes pasar por alto. ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer ahora para no quedarte atrás? Pues quédate hasta el final y lo sabrás. Primero que nada, debemos de recolectar todos los materiales de Osterra, y como sabrán, estos se encuentran en la Nameless Town. Los objetos que vamos a recolectar son las semillas de experiencia, los fragmentos de los monstruos cercanos a la casa, de las alpacas y las ovejas, como también los materiales obtenidos del huerto que se usan para mejorar a nuestras mascotas. Anteriormente teníamos que realizar este proceso de forma manual, pero con el avance del juego, este proceso se puede hacer con al menos un clic. Para ello, tenemos que entrar en la función del mapa, en donde te dirá que si quieres recolectar tus materiales te costará una cierta cantidad de dinero. El precio es bajo, así que no lo vas a sentir, a no ser que seas un nuevo jugador que aún no tenga desbloqueada esa opción. Ahora, si no tienes disponible esta opción, debes de realizar la misión, en donde te aparezca este pintoresco personaje, el cual, luego de un combate, trabajará para ti de forma gratis y te recolectará todos tus materiales. Después de ello, tenemos la opción de ir a farmear experiencia en 3 ocasiones. Para ello, nos enfrentaremos a unos gatos, los cuales uno se encuentra en medio del mar, camino a la ciudad de Agapea. El otro se encuentra camino al Valle de la Flama, al lado de la ciudad de Flamegrace. Y el último lo encuentras dentro de la Torre Oscura, en la ciudad sin nombre, específicamente en las Bonfire of Battle 2, en la zona de la nieve. De esta forma podrás ayudarte a mejorar a tus personajes de forma diaria, que tienen un bajo nivel, y sin la necesidad de gastar bastantes semillas de experiencia en ellos. Ahora, si no sabes la ubicación del gato que se encuentra en el mar, en la descripción del video te muestro cómo hacerlo. Otra cosa que realizar es farmear dinero, y la forma más eficiente de hacerlo es a través de los Elite Enemies de las Bonfire of Battle 2, pero más que nada serían los enemigos que se encuentran en la parte del fondo, que se conocen como los asteriscos, ya que son ellos los que nos dan los materiales más caros de vender en la tienda. Aparte de ello, debemos de vencer a unos que otros Elite Enemies regular, ya que también suelen dar bastante dinero al finalizar la pelea y también al vender sus materiales, los cuales, como sabrán, anteriormente se usaban para poder mejorar las armas, como las inocentes, las de origen, etc. Para hacerlo un poco más intuitivo, haré un video explicando de cómo farmear el dinero de forma rápida, usando un equipo en particular junto a accesorios que nos ayudan a obtener hasta un 50% adicional de oro al final del combate. Siguiendo con la guía, otro de los enemigos que deben de farmear sería el Ruby Shadow Dragon, ya que al derrotarlo y farmearlo todos los días, tienes la opción de que te dé un objeto raro, el cual en esta ocasión sería el Ruby Dragon Scarf. Este objeto te permite recuperar 8 de SP en cada turno, como también obtendrás 50 puntos adicionales de SP. Para poder desbloquear a este dragón, al igual que el anterior, lo primero que debes de hacer es derrotar a todos los Elite Enemies de las Bonfire of Battle 2, y luego de una secuencia de escenas te va a permitir ingresar a esta a través de unas escaleras. En algunos casos es necesario obtener ese bonus de maná adicional, ya que nos permitirá farmear materiales en algunos casos, haciendo que nos quedemos más tiempo en la zona, como también puede que nos sea útil ante una batalla en particular. Y para terminar con Osterra, debemos de seguir recolectando las piedras del alma, las cuales podemos obtener en las ciudades corrompidas de Krasper, Valor, Hornburg y Agapea, al realizar los siguientes pack actions, ya sea de combate, de petición o si no, las de comprar o regatear. Estos materiales nos podrán permitir obtener varios para poder intercambiarlos en la tienda de exchange, ya sea por las piedras del alma de tu personaje favorito, los cuales podrás potenciar su daño en combate.
ya sea para completar alguna misión de las Tower of Trial, por si no lo has hecho todavía, como también en algún futuro lejano es posible que nos sirva por si el juego continúa su historia en Osterra. Esto es con respecto a Osterra. Ahora, con el caso de Solistia, lo que debemos de hacer por ahora es ir a la zona de Ouma e ir farmeando de forma diaria los materiales que obtenemos al derrotar a estos enemigos, ya que como sabrán, próximamente en los nuevos capítulos del juego se irán desbloqueando nuevas ciudades con nuevas mazmorras, los cuales nos darán materiales para mejorar estas armas. Estos nos sirven para poder hacer una mayor cantidad de daño al rival, de forma que nos tome menos turnos poder vencerlos, o en el peor de los casos es posible que no lleguemos a derrotarlos porque nos falta daño. Aparte de ello, debemos de realizar los path actions a todos los NPCs de las ciudades y los caminos de este continente, ya que de esta forma podremos obtener ciertos materiales, tanto como piedras para mejorar los atributos de nuestros personajes, ya sea de oro, plata o cobre, como también objetos gratis, los cuales nos sirven para obtener más gemas como logro, tras haber adquirido unas cuantas. Y bueno, eso es todo con respecto a la nueva rutina diaria, así que en base a ello me gustaría saber qué suelen hacer ustedes al ingresar al juego. Los leo en la caja de comentarios. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.